pastorea mis ovejas. Fue la encomienda que le dio el Señor Jesús a Pedro la tercera vez en que apareció a sus discípulos habiendo resucitado. Juan capítulo 21 y párrafo 15 dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. La semana pasada expuse la primera parte, hice referencia a estas tres preguntas, a la palabra ¿me amas más que estos?, al significado de la palabra en griego. Están las palabras agapao y filo, agapao y fileo. Entonces, una vez se usa Pablo, Jesús pregunta agapao, ¿me amas? Y Pedro contesta filo, filo sé, te quiero, te tengo cariño. En español no se aprecia. Bueno, ya lo expuse la semana pasada, ahora voy a enfocarme en las tres tareas que le dio el Señor Jesús a Pedro. La primera: apacienta mis corderos. La segunda: pastorea mis ovejas. La tercera: apacienta mis ovejas. Analicemos en qué consiste cada una de ellas, comenzando con la primera: apacienta mis corderos. Aunque Pedro reconoció que no amaba a Jesús más que sus compañeros, y no lo amaba ni siquiera con un amor como Jesús los había amado previamente, un amor más ligero, más superficial. Sin embargo, Jesús le da una tarea. ¿Por qué lo hace el Señor? El Señor sabe. Realmente, si el Señor hubiera buscado una persona perfecta, pues jamás hubiera encontrado una. De manera que se limita a lo que tiene, como el día de hoy también. No obstante nuestras imperfecciones, Dios nos llama a ser sus siervos, a servirle. Y es un privilegio, y tenemos que hacerlo con todo el corazón de manera cada vez mejor. Apacentar quiere decir dar pasto al ganado, a ovejitas, en este caso dar pasto espiritual, instruir, enseñar es lo que quiere decir. Cordero es una oveja pequeña, menor de un año es un cordero. Ya cuando son de un año más, ya es oveja, no es cordero. Da de comer a los que acaban de nacer espiritualmente, a los convertidos a la fe en Cristo Jesús, dales de comer. Los corderos necesitan crecer. Si están sanos, tienen hambre. Si están sanos, van a buscar el alimento. Cuando un niño se enferma y que no tiene hambre, o la madre no sabe qué pasa, mejor dicho, lo lleva con el doctor, no tiene hambre, no come, come muy poco, piensan entonces, el doctor dice: está enfermo, vamos a ver qué, y le busca qué tiene, qué necesita para que tenga hambre, lo cual es natural para que crezca. Cuando una persona está hospitalizada por una u otra razón, operada, el médico que lo trata espera que coma, que alimente y que el alimento le caiga bien para poder darlo de alta. De manera que todos se alegran cuando dicen: ah, ya comió, le cayó bien la comida, ya sanó o ya está en vías de sanar. Bueno, un cordero sano tiene hambre, como un bebé que cada 3 horas pide comida, y si no se la dan llora. Llora porque el estómago le dice necesito. Automáticamente el cuerpo pide, trae molestias, el hambre. El bebé no sabe hablar, pero sí llorar. Y lo hace, los padres se dan cuenta, tiene hambre. ¿Hace cuánto tiempo que le dé el biberón? Hace 3 horas, ya le toca. Hace 2 horas, pues es que está creciendo muy rápido. Hay que cambiarle de leche. No se trata nada más de darle lo adecuado. Todo esto incluye apacentar a un bebé, en este caso a un cordero. Bueno, cuando una persona se convierte a la fe de Jesucristo, lo más normal es que quiera alimentarse. Si no busca el alimento es que algo pasó.
no entendió. En realidad no ha nacido de nuevo. No es un bebé espiritual todavía porque no tiene hambre. En cambio, cuando sí ha ocurrido este milagro espiritual, las personas buscan el alimento. Incluso no falta quien pide al pastor permiso para ir a otra iglesia que tiene cultos cuando la propia no los tiene. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor o la iglesia? Tiene que proveerles a los corderos el alimento, tiene que apacentarlos, enseñarles a que lean la palabra, que se alimenten ellos mismos con la palabra, que oren y de esta manera el bebé espiritual, el recién nacido puede alimentarse y crecer. El apóstol Pedro, precisamente a quien Jesús encomendó esta tarea, nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, les está hablando a los cristianos, tal vez para que los recién convertidos lo entiendan. Tienen que desear la leche espiritual para crecer. Los corderos necesitan alimentarse para crecer. En mis tiempos de seminarista yo recuerdo comentarios entre los compañeros. Decían, yo prefiero ser pastor de una iglesia nueva, porque es menos problemática que una iglesia que ya tiene muchos años. Qué fácil es hablar la palabra a los nuevos, comentaban, que a las personas que ya tienen más tiempo. Los corderos son menos complejos. Lo que quieren es alimentarse. Y están contentos, satisfechos. Así van creciendo. Un bebé come leche, come lo que le dan sus padres. Un niño ya más grande, ay mamá, eso no me gusta. Eso no me gusta. Eh, Eso es lo que pasa espiritualmente hablando también con las ovejas de Jesucristo cuando crecen más. Ya no es tan fácil, ya no solamente se trata de darle leche espiritual, ya necesitan algo más. Bueno, Jesús lo primero que encomienda a Pedro es apacienta mis corderos, a los que nacen de nuevo, que no les falte el alimento espiritual. Ellos van a crecer si se alimentan espiritualmente. A los corderos les agrada la palabra de Dios, el alimento espiritual. Veamos la segunda cosa que Jesús pidió a Pedro. Pastorea mis ovejas. ¿Qué es pastorear mis ovejas? Pastorear quiere decir llevar al ganado al campo y cuidar de ellos mientras pastan. Traerlos de regreso al redil. Oveja, ¿qué es una oveja? Es cuando el cordero ya es adulto. Un cordero mayor de un año ya no es cordero, es una oveja. Bueno, todos los hijos de Dios, todos los discípulos del Señor Jesús, todos los nacidos de nuevo, todos los miembros de una iglesia, todos somos ovejas, ovejas de Jesucristo. El Señor nos compara con las ovejas, tanto el Señor Jesús como los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, como ovejas. Se usa la oveja para ilustrar lo que es la vida del creyente en Dios, porque en muchas cosas nos asemejamos. Cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio por su pecado, por su vivir desordenadamente, bueno, ellos llegaron a ser hasta esclavos de otros pueblos, fueron desterrados de su lugar de origen, fueron dispersados. Bueno, estando en cautiverio en Babilonia, Dios a través de Ezequiel les promete lo siguiente. Les dice, os daré, en Jeremías 3:15 les dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Bueno, esta profecía se cumplió con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo y su evangelio. Cuando Jesús comenzó a predicar, se veía que el pueblo tenía esa necesidad de ser apacentados. Mateo 9:6 nos dice las palabras de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas
y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué estaban de este modo el pueblo? ¿Acaso no tenían templo, sacerdotes, sacrificios, sinagogas? Incluso tenían dos sumos sacerdotes, lo cual era irregular y no era lo correcto. Por eso estaban dispersas, unos para allá y otros para acá. Tenían todos los elementos para el culto. Se les leía la palabra y se les enseñaba en la sinagoga. Iban, asistían, tenían rabinos, tenían escribas, tenían el culto, podían ofrecer sacrificios, etcétera. Pero estaban desamparadas, no tenían la protección de Dios y estaban dispersas. Desamparadas hablan de no tener la protección espiritual de quien debe dárselas. Vamos a ver cómo más adelante el profeta les habla a los pastores que se apacientan a sí mismos. Estaban desamparadas porque los pastores que tenían pensaban en ellos mismos, no en las ovejas. Y estaban dispersas porque cada quien vivía a su manera. Jesús dijo a la gente en Juan 10, Juan capítulo 10, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, no importa la cantidad de ovejas que sean, deben ser un rebaño. No importa la cantidad de ovejas que sean, deben ser apacentadas por un pastor. Puede ser que una iglesia grande tenga pastores secundarios o pastores colaboradores, pero debe haber uno que se llame pastor. A veces se le llama general o principal, etcétera, pero uno tiene que ser responsable. Jesús, ¿a quién se refería? No sé si se refería a los samaritanos o al pueblo gentil en general, pero Jesús dijo, tengo más ovejas que no son de este redil, no están en este corralito, me conviene traerlas y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, muchas iglesias nacen porque no se sienten a gusto todos en hermandad, en unidad. Y luego se dispersan. Están dispersas espiritualmente y luego físicamente lo hacen. Hay iglesias que se dividen por esos motivos, motivos carnales, egoístas. Eh, dice Efesios 4:11 que Jesucristo mismo, el Señor Jesús, al edificar su iglesia, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios el Señor los instituyó para que pudieran pastorear a las ovejas y las mantuvieran unidas. Dice el párrafo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, para que no se dispersen. Hay cristianos que van a una iglesia, van a otra iglesia, hay un evento, asisten, hay un grupo que va a venir a tocar, un concierto, van, luego van a otro, dispersas. Bueno, no es malo asistir a ciertas actividades. Lo que es necesario es ser parte de un rebaño, estar bajo la cobertura espiritual de un pastor, estar agrupados, congregados en el nombre de Cristo y ser ahí responsables, alimentarse para crecer, para ser responsables, ser más capaces de servir, como dice la carta a los Hebreos. Debiendo ser ya maestros, es necesario que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Bueno, uno de los primeros rudimentos es ser parte con. Efesios nos habla de las bendiciones que recibimos en los santos, en la iglesia. Debemos crecer como cristianos, como iglesia, pero de manera unida, como un cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Esto es solamente cuando hay un pastor que pastorea y hay ovejas que permiten ser pastoreadas. Es decir, es recíproco, la acción no es unilateral. El pastor hace su labor, pero las ovejas del Señor tienen que permitir ser pastoreadas, o sea, dirigidas. Por eso hay alguien quien, dice la Biblia, que preside y debe hacerlo con solicitud. Eso es lo que corresponde.
¿Qué corresponde a las ovejas? Bueno, tomar el alimento, tomar la dirección. Si estás en un lugar, hay una autoridad espiritual. Hay alguien que tiene experiencia, alguien que Dios lo llamó y lo ubicó para eso, para perfeccionar a la iglesia, para la obra del ministerio, para prepararnos. Hay quien nos prepara. Bueno, mira lo que dice Ezequiel 34. Los cristianos hay veces que no sabemos diferenciar entre oveja y oveja. Decía que es necesario en el cuerpo de Cristo que haya quien pastoree, un pastor, pero hacen falta que las ovejas se dejen pastorear. No son igual todas las ovejas. Delante de Dios tenemos todos la misma calidad, pero cada quien, hay quien se deja pastorear y hay quien no. Hay quien atiende consejo y llega viejo. Hay quien no. Hay quien hace lo que quiere. A mí no me van a decir cómo hacer las cosas, dicen muchas personas y cristianos, tristemente. Bueno, ya lo vislumbraba Ezequiel. Ezequiel habla de mm, que tenemos que diferenciar de oveja a oveja. Hay de oveja a oveja. Bueno, Ezequiel 34 dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Bueno, era la situación de los líderes espirituales cuando vino Jesús. Estaban desamparados porque ellos se apacentaban a sí mismos, hacían lo que querían. Comenzando con la máxima autoridad, sumo sacerdote, había dos, Anás y Caifás. ¿Por qué? Por la corrupción que había. Se apacentaban, ellos hacían las cosas como querían. Y las ovejas estaban dispersas, porque se habían perdido, confundido. El Señor habla a las ovejas. En el mismo capítulo Ezequiel 34, en el párrafo 17, dice, Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, esas son para nosotros, no para los pastores, para las ovejas. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos? ¿También holláis con vuestros pies eh, lo que de vosotros, de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies, las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Qué interesante. El Señor distingue entre oveja y oveja. Hay ovejas que comen, beben, y están satisfechos, están contentos. Hay ovejas que comen pastos y lo que no comen lo pisotean. Beben agua y ya que bebieron, enturbian el agua que quedó. Eso ocurre en las iglesias, tristemente. Qué bueno que hubiera simplemente ovejas que se dejan pastorear y ovejas que no se dejan pastorear. Bueno, pero lo malo es que los demás hermanos no distinguen entre oveja y oveja. Y en las iglesias, cada quien exige sus derechos. Y bueno, yo creo que no son los derechos los mismos de la oveja que come sanamente y la oveja que come y que pisotea los pastos que no come. No es lo mismo la oveja que simplemente bebe a la oveja que bebe y que después enturbia el agua que no bebe. Las iglesias debemos diferenciar también entre oveja y oveja. Bueno, eh, las iglesias hay veces que están por eso dispersas. Por eso a veces se dividen, por eso a veces no se comprenden, por eso a veces no se vive en la dimensión que se debe el Evangelio del Reino. Hoy se usa la palabra cobertura espiritual para decir a qué grupo o denominación perteneces. A algunas personas no les gusta la palabra, pero en realidad cobertura es cierta protección que debe tener la iglesia, el cristiano. A quienes no les gusta porque dicen es que todos somos iguales. Bueno, en un sentido todos somos iguales, pero Dios tiene una estructura, tiene ministerios con un propósito. Ya lo vimos en Efesios 4:11. Ya desde el Antiguo Testamento el Señor le dice a Moisés que le ordene a Aarón que bendiga a su pueblo. Jehová te bendiga y te guarde, etc. Aarón bendiciendo al pueblo.
Y dice Dios después, y yo bendeciré a mi pueblo. Dios quiere bendecir a su iglesia, pero es necesario que el pastor bendiga a la iglesia. Dios tiene un orden, y en ese orden hay quien tiene más experiencia, a quien Dios ya ha llamado para que se dedique completamente a esa labor de ver, de cuidar, de apacentar, de proteger a las ovejas del Señor. Somos siervos del Señor con una tarea específica. El pueblo de Israel tenía 12 tribus y la cobertura eran los ancianos de esas tribus. La iglesia de Jesucristo tuvo 12 apóstoles que fueron su cobertura. A donde quiera que hacía falta, había un problema, había una iglesia nueva, iban los apóstoles, no todos, Pedro y Juan. Jacobo ya había muerto, esos fueron los principales apóstoles del Señor. Pedro y Juan iban para confirmar la fe de los nuevos creyentes. La iglesia local es cobertura de los creyentes, el pastor es cobertura de la iglesia. Mira lo que dice Santiago, hermano de Jesús, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Bueno, ¿que no podemos orar los cristianos unos por otros? Claro que sí. Pero cuando somos parte de una iglesia, hemos de estar sujetos, hay una línea de autoridad y una cobertura espiritual. Tú estás enfermo, llama a tu pastor para que ore por ti. Ese es el orden bíblico. Pastorear las ovejas incluye varias actividades. Orar por los enfermos, orientarlos en busca de solución cuando hay problema, ayudarles a buscar la solución, ayudarles a conciliar opiniones diferentes, malos entendidos, reconciliaciones, etcétera. Todo esto está incluido en la tarea de pastorear y hay muchas otras cosas. Es necesario que el pastor terrenal de una iglesia esté solícito para atender todas estas necesidades. Si el pastor quiere pastorear las ovejas y las ovejas no quieren, pues falla el orden bíblico. Bueno, ya vimos dos tareas que le dio el Señor a Pedro. ¿Cuál es la tercera tarea? Pedro, apacienta mis ovejas. Ya vimos que apacentar es alimentar. Ya vimos que ovejas son los adultos. Los bebés son corderos, los adultos son ovejas. Entonces, apacienta mis ovejas. Pastorear las ovejas incluye apacentar las ovejas en realidad. Pero cuando el Señor separa estas tareas es para que pongamos atención. Los pastores debemos poner atención en apacentar, es decir, alimentar a las ovejas. Ya fueron apacentados cuando corderos, ya crecieron, están siendo pastoreados. Bueno, pon mucha atención en el alimento que reciben mis ovejas, dice el Señor Jesús. El pastor tiene que buscar el crecimiento de las ovejas, pero ello tiene que alimentarlas. Los bebés se alimentan de leche, no hace falta otra cosa, leche, leche. Poco a poco se les da ciertos alimentos, probaditas, poco a poco, poco a poco, cuando van creciendo los bebés. Ya después hay muy diversa variedad de alimentos. Y todavía hay la situación de que algunos alimentos no les cae bien a algunos niños y otros sí. O prefieren una cosa o prefieren la otra, etcétera. Bueno, en las iglesias también tenemos que ver eso, los pastores es apacentar a las ovejas. No es nada más predicarles el sermón que está ahí, el bosquejo que está ahí, predicar lo que prediqué el año pasado, lo que oí que predicó fulano, ¿no? Es, creo yo que una de las tareas más delicadas, yo así lo veo para mí como pastor, es qué voy a predicar la próxima semana. Apacentar a las ovejas. Es cosa seria porque la Biblia está muy grande, tiene muchas cosas. Yo puedo predicar de Génesis, o de Apocalipsis, o de Mateo, o de Juan, o de las cartas de Pablo, o de los Salmos. ¿Sí? ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo quiere el Señor alimentar a sus ovejas? Por eso el pastor, el Señor lo llama y tiene que dedicarse a ello. Por eso la iglesia tiene que atender, obedecer, oír a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por ver qué alimento darte. El Señor tiene que dirigirles a alimentarte para que tú
crezcas y te conservas sano y estés preparado para lo que el Señor quiere que estés preparado. Bueno, tenemos que ver que las ovejas aprendan, tengan conocimientos, conozcan la verdad del Evangelio y que conozcan más y más, que escudriñen las Escrituras. Tenemos que ver que ellos maduren en su carácter, es decir, que sean más humildes, que sepan dar más amor, que sepan tolerar, ser pacientes, mansedumbre, humildad, etcétera. Que crezcan y que sean capaces para servir a Dios, adquirir las herramientas para servir. Efesios 4 dice que para perfeccionar a los cristianos para la obra del ministerio. Los cristianos tienen que hacer la obra del ministerio. Los ministros tenemos que ayudarles a ellos para que puedan hacer esa labor como debe de ser. Las ovejas deben crecer en estas tres áreas, de acuerdo a sus capacidades y ministerios que el Señor les encomienda, es decir, de acuerdo a su llamamiento. Hay personas que ponen mucho interés en sus dones. A mí yo prefiero poner atención en llamamiento. No qué puedes hacer, qué sabes, no, sino qué quiere Dios que hagas tú. Porque con frecuencia el Señor nos pone a que hagamos cosas que no esperábamos, no imaginábamos. Incluso aquellas cosas que para nosotros resultan difíciles. Es que nuestro Dios es Señor de los imposibles y a veces nos llama a que hagamos cosas grandes y maravillosas. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías. Bueno, si faltan recursos en la iglesia debe buscarlos para realizar esta tarea. Si hay recursos y las ovejas no crecen, es que están enfermas. Hay que ver qué necesitan. El Señor ha provisto para sus corderos y sus ovejas. Los que servimos a Dios tenemos que ver la provisión de Dios. Dios provee a la iglesia. Tenemos que buscar lo que Dios ya nos ha dado. Tenemos que adecuarnos al tiempo que vivimos, al contexto social en el que estamos viviendo. Lo que ya sabemos tenemos que transmitirlo a los cristianos con lo que tenemos. Yo cuando chico recuerdo haber aprendido historias bíblicas con franelógrafos, que los maestros ponían en franela imágenes de papel, de cartón, pegadas en el franelógrafo. Con el tiempo ya después usaron los proyectores, se proyectaban con luz a la pared o a una pantalla. Yo recuerdo la época de las videocaseteras, películas cristianas con un cassette, primero beta y luego VHS. Yo recuerdo que una iglesia que tenía ese ministerio muy específicamente le ponía atención, tenía varias videocaseteras, tenía muchas películas cristianas y personas que iban a predicar, que iban a enseñar, llevaban casetera y llevaban cassette para proyectar películas. Bueno, ahora las películas la manera, lo más fácil de hacer como cristianos es ver una película cristiana. Antes las películas cristianas eran pocas y los cristianos buscaban, anhelaban, préstame esa película. ¿Me dejas que la copie? Bueno, hoy hay miles de películas a la mano, gracias a Dios. Tenemos que aprender a usarlas. Las redes sociales, tenemos que aprender a usarlas. No arrastrarnos por las redes sociales, pero sí usarlas para bendición y para provecho. La inteligencia artificial, bueno, hay tantos recursos. Tenemos que crecer. Que Dios nos dé sabiduría para usar estos recursos debidamente, para que las ovejas sean apacentadas como es debido. Pedro tuvo esa tarea. Juan nos escribe el Apocalipsis, vemos también ese ministerio que tuvo Juan. Juan fue como un pastor también. Por algo Jesús con las últimas personas que habló en lo personal fue con Pedro y con Juan, según nos narra el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Bueno, ojalá te sea de bendición esta reflexión. Te invito a que nos sigas viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.